Hola a todos los amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar nuevamente en un nuevo capítulo los textos constitucionales, tanto de la Constitución Política de la República de Chile del 80, como también de la propuesta a Constitución del 2022, ¿ya? En los capítulos anteriores hemos estado analizando ambas constituciones. Habíamos quedado a propósito de este análisis en los textos, en el artículo 34, en el borrador, y en la constitución, en el mismo artículo me parece, así que vamos a pasar a compartir pantalla para que visualicen los textos. En este momento estoy avanzando en el texto del 80. Eh, la orgánica del 80, como habíamos visto, empezaba principalmente con ya la institucionalidad, digamos, del Estado, principalmente con el presidente de la República, sus atribuciones, su forma de elegirse, ¿no? Su forma de asumir el cargo, y ahora nos tocaba pasar a ver lo que es ministros de Estado, ¿no? El artículo 33. Y en el texto o el borrador, en el artículo 33, configuraba los derechos para las personas mayores, ¿no? Como titulares de derechos establecidos directamente a la Constitución o a los tratados internacionales de derechos humanos vigentes, asimismo también a un nuevo derecho a envejecer con dignidad. Es así que el artículo 33 de la Constitución del 80 parte, como ya habíamos dicho, con la institucionalidad, principalmente con la institucionalidad de ministros de Estado. Ministros de Estado, dice el artículo 33, que son los colaboradores directores inmediatos del presidente de la República en el gobierno y administración del Estado. La ley determinará el número y organización de los ministerios, como también el orden de procedencia de los ministros titulares. El presidente de la República podrá encomendar a uno o a más ministros la coordinación de la labor que corresponde a los secretarios de Estado y las relaciones del gobierno con el Congreso. Es así que, como ya habíamos visto, el artículo 33 habla principalmente de los ministros de Estado. Eso es básicamente lo que dice el artículo 33. Por su parte, el artículo 34 del borrador constitucional nos dice que los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales, ¿no? En especial tienen derecho a la autonomía, reconociendo la autonomía tanto a autogobierno, a propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio, a la lengua, al reconocimiento y protección de sus tierras, territorios y recursos en su dimensión material e inmaterial, y al especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales, y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Se fijan que se establece en el artículo 34 la plena autonomía, tanto en el ámbito del gobierno, también en el ámbito del patrimonio, del reconocimiento y protección de sus tierras, también en el tema de los recursos, en las dimensiones materiales e inmateriales, también, como habíamos visto, en el reconocimiento de sus propias instituciones, tanto jurisdiccionales como autoridades también, y también, si quisiesen así, participar en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Muy buen artículo reconociendo plenamente esta autonomía de los pueblos y naciones indígenas, el artículo 34. Por su parte, el artículo 34 del 80 nos dice que para ser nombrado ministro se requiere ser chileno, tener cumplido 21 años y reunir los requisitos generales para el ingreso a la administración pública. En los casos de ausencia, impedimento, renuncia de un ministro o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, será reemplazado de la forma que establezca la ley. El texto del borrador, por su parte, nos dice ahora que el artículo 35, que toda persona tiene derecho a la educación. La educación es un deber primordial, ineludible del Estado, estableciendo de esa forma el derecho a la educación.
La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanentemente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Sus fines son la construcción del bien común, justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y la prevención de la violencia y discriminación, perdón, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora, el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitivas, física, social y emocional. Me llena de orgullo este artículo, de verdad. Es un artículo que nos merecíamos los chilenos hace bastante tiempo. También el inciso cuarto nos dice que la educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tiene un carácter no sexista y se desarrolla de la forma contextualizada considerando la pertenencia territorial, cultural y lingüística. La educación se orienta hacia la calidad entendida al cumplimiento de sus fines propios. La ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse y en condiciones de equidad en las instituciones educativas y los procesos de enseñanza. El inciso séptimo nos dice que la educación es de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media inclusiva. Un artículo que nos merecíamos los chilenos hace mucho tiempo, ya lo veníamos diciendo, cuál es el proceso constructivo de la educación, cuál es la real finalidad de generar ciudadanos educados para el Estado y lo que conllevaría consecuencialmente con un desarrollo integral de las personas, ¿no? En todos los niveles, ya, tanto en la prevención de la violencia, la educación, la no discriminación, la conciencia de los derechos humanos, la conciencia ecológica, como dice el artículo, también el desarrollo tecnológico, la actividad científica, en general la cultura en general del país, ¿no? Y es un deber primordial y ineludible del Estado, ¿no? Básicamente estableciendo de alguna u otra forma la obligatoriedad del Estado para con las personas en cuanto a su derecho a educarse. El artículo 35, la del 80, ya como vemos, sigue con la institucionalidad de los ministros. Dice que los reglamentos y decretos del presidente de la República deberán firmarse por el ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del ministro respectivo por orden del presidente de la República en conformidad a las normas del efecto, que al efecto establezca la ley. El artículo 36 de la Convención del Borrador nos dice que el Sistema Nacional de Educación está integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia básica y media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Se articula bajo el principio de colaboración y tiene como centro la experiencia del aprendizaje de las o los estudiantes. El Estado ejerce labores de coordinación, regulación, mejoramiento, supervigilancia del sistema. La ley determinará los requisitos para el reconocimiento oficial de estos establecimientos e instituciones. Los establecimientos e instituciones que lo conforman están sujetos a un régimen común que fije la ley, son de carácter democrático, no podrán discriminar en su acceso, se rigen por los fines y principios de este derecho y tienen prohibida toda forma de lucro, terminando por sí digamos, zanjando directamente que lucrar en la educación está prohibido no ahora por ley, sino que ahora por la constitución política del Estado. El Sistema Nacional de Educación promueve la diversidad de saberes artísticos, ecológicos y culturales y filosóficos que conviven en el país. Algo muy, muy interesante en este sentido porque se promueve la diversidad, como dice el inciso cuarto, no solamente de un conocimiento que sirva para formar a la persona, sino que conocimientos artísticos, ecológicos, culturales y filosóficos, algo que faltaba bastante como la educación cívica en nuestro país. La Constitución reconoce la autonomía de los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad con sus costumbres y cultura. Muy bien, respetando los fines y principios de la educación y dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación establecido por ley. Estableciéndose en definitiva un sistema nacional de educación, ¿no? El artículo 36 es lo que hace, ¿no? Básicamente se va a integrar con establecimientos y las instituciones de educación parvularia básica, media y superior creadas y reconocidas por el Estado, ¿no?
El Estado brindará oportunidades y apoyos adicionales a las personas con discapacidad y riesgo de exclusión. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado, ya lo habíamos visto, para lo cual articulará, gestionará y financiará un sistema de educación pública de carácter laico, gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. El Estado debe financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de los aportes basales a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación. Muy buen artículo de precisamente como reconocimiento a este sistema nacional integrado por establecimientos e instituciones básicas, parvularias, medias, superiores, creadas y reconocidas por el Estado, articulándose con un principio de colaboración, como habíamos visto, también fijando, ¿no?, los niveles en los cuales se van a regir, ¿no?, estos principios, ¿no?, básicamente democráticos, no discriminando en su acceso, prohibida la forma de lucro, estableciendo de esa forma también la diversidad de saberes, tanto artísticos, ecológicos, culturales, filosóficos, que hoy en día son nulos. Básicamente yo no tengo recuerdos de haber pasado alguna rama ecológica ni filosófica, bueno, sí, en algún momento. También reconociendo la autonomía de los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones. Eso es bastante interesante dentro del marco del sistema de educación pública, ¿no? También la obligatoriedad para brindar, ¿no?, el acceso a las personas con discapacidad y básicamente con riesgo de exclusión. Eh, ¿Qué más? Lo que habíamos visto, el tema de precisamente el Estado para lo cual gestiona y financia el sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, ¿no? Ahí lo deja en definitiva bien claro, ¿no?, que esas son las características, ¿no? Va a estar compuesto por instituciones, establecimientos estatales de todos los niveles y modalidades educativas. Es un muy buen artículo estableciendo de forma constitucional el derecho que nos merecemos todos. El numeral 8 lo habíamos visto, que finalmente el Estado debe financiar con aportes basales, o sea, de importancia, a fin de cumplir plena y equitativamente todos los fines que hemos leído en este gran artículo 36 del borrador constitucional del 2022. Por su parte, como ya lo habíamos visto, el artículo 36 de la Constitución del 80 sigue hablando de los ministros. Los ministros serán responsables individualmente de los actos que firmaren y solidariamente de los que suscribieren o acordaren con otros ministros. El artículo 37 ahora del borrador nos dice, siguiendo la línea del derecho de educación pública, el sistema de educación superior estará conformado por las universidades e institutos profesionales, los centros de formación técnica, las academias privadas o reconocidas por el Estado y las escuelas de formación de las policías y las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, es de toda lógica que entren en este sistema, ¿no?, las escuelas de formación. Estas instituciones consideran las necesidades comunales, regionales y nacionales y tienen prohibida toda forma de lucro. Nuevamente lo reitera el artículo. Las instituciones de educación superior tienen la misión de enseñar, producir y socializar el conocimiento. Esa es su misión principal, ¿no? La Constitución protege la libertad de cátedra, la investigación y la libre discusión de las ideas de las academias y de las académicas y los académicos de las universidades creadas o reconocidas por el Estado. Las instituciones de educación superior del Estado forman parte del sistema de educación pública y su financiamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Constitución, debiendo garantizar el cumplimiento íntegro de sus funciones de docencia, investigación y colaboración con la sociedad. En cada región existirá al menos una universidad estatal y una institución de formación técnico profesional de nivel superior estatal. Estas se relacionarán de manera coordinada y preferente con las entidades territoriales y servicios públicos con presencia regional de acuerdo a las necesidades locales. El Estado velará por el acceso a educación superior de todas las personas que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. El ingreso, permanencia y promoción de quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e inclusión, con particular atención a los grupos históricamente excluidos y de especial protección, prohibiéndose cualquier tipo de discriminación. Los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley.
El artículo 37, como siguiendo la línea de los ministerios, de la Constitución del 80, nos dice que los ministros podrán, cuando lo estiman inconveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto. Sin perjuicio de lo anterior, los ministros deberán concurrir personalmente a las sesiones especiales que la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para informarse sobre los asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las correspondientes secretarías del Estado, acuerden tratar. El artículo 38 del borrador constitucional nos dice que es deber del Estado promover el derecho de educación permanente a través de las oportunidades formativas múltiples dentro o fuera del Sistema Nacional de Educación, fomentando diversos espacios de desarrollo y aprendizaje integral para todas las personas. El artículo 37 bis de la Constitución del 80, que fue añadido en el 2010, ¿no?, por la ley 20.414, nos dice que los ministros les serán aplicables las incompatibilidades establecidas en el inciso primero del artículo 58, por el solo hecho de aceptar el nombramiento del ministro cesarán el cargo, empleo y función o comisión incompatible que desempeñe. Durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en como cualquier clase de juicio, o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades, estableciendo prohibiciones, ¿no?, de actuar o de realizar ciertos actos o contratos. Es así que termina, digamos, el artículo 37 bis con los ministros y empezaría con las bases generales de la administración del Estado. Por su parte, el borrador en su artículo 39 nos dice que el Estado garantizará el Estado garantizará una educación ambiental que fortalezca a la preservación y conservación y los cuidados requeridos respecto al medio ambiente, muy bien, hacía falta, y la naturaleza, y que permita formar conciencia ecológica, algo muy importante a la hora de prevenir, ¿no?, o mitigar ya el calentamiento global que tenemos en mente, digamos, la realidad actual, y también fomentar, digamos, que se está trabajando para las futuras generaciones en que puedan tener recursos, acceso, digamos, a un planeta no contaminado. El artículo 38, como de la Constitución del 80, como ya habíamos adelantado, nos dice que ya empieza con la base general de la Administración del Estado y dice que una ley orgánica determina la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deban fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes. Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades podrá reclamar ante los tribunales que determina la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiera causado el daño, estableciendo, ¿no?, un cierto recurso de reclamación en caso de verse lesionados los derechos por parte de la Administración General del Estado. El artículo 40 ahora del borrador constitucional nos dice que toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral, algo muy importante a la hora de prevenir embarazos no deseados, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, algo muy importante también, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado, el consentimiento, para prevenir violaciones, ¿no? Algo muy importante a la hora de tener relaciones sexuales consensuadas, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género para prohibir la discriminación, ¿no?, para prevenir la discriminación, y la sexualidad que erradique los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual. O sea, todo este artículo está encaminado, ¿no?, a el deber del Estado, de alguna forma, y el derecho de las personas a exigir, ¿no?, una educación sexual integral que incluya, ¿no?, también, ¿por qué no?, lo básico de la sexualidad, que es el disfrute, ¿no?
el disfrute pleno, de alguna forma estableciéndose como derecho, pero también el conocer la responsabilidad sexoafectiva que tiene, la autonomía sobre su cuerpo, el autocuidado y el consentimiento, ¿no? A la hora de tener relaciones sexuales, también el conocimiento de las diversas expresiones de género y la erradicación de estereotipos, ¿no? Hasta hoy en día, no sé si me equivoco, pero no me equivoco para nada, pero en un octavo básico, no, en un segundo medio, todavía escucho que se dice, eh, bueno, algo contra los homosexuales, una palabra en específico, ¿no? Y siguen creándose estereotipos de género. El artículo 40 es un gran artículo, como todos los grandes artículos que hemos estado viendo en el borrador, que al parecer lleva la delantera, digámoslo así, ¿no? Porque en la Constitución del 80 lo que estamos viendo todavía sigue el entramado, digamos, constitucional en el sentido de las bases generales de la administración del Estado. No hay más derechos, más de los que establecía el artículo 19, como ya lo hemos visto. Por su parte, el artículo 38 bis de la Constitución del 80 nos dice que las remuneraciones del presidente de la República, de los senadores y diputados, de los gobernadores regionales, de los funcionarios de exclusiva confianza del jefe de Estado, que señalan los números 7 y 10 del artículo 32, esto de los ministros de Estado, ¿no? Y de los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas, serán fijadas cada 4 años y con a lo menos 18 meses de anticipación al término del periodo presidencial por una comisión cuyo funcionamiento, organización, función y atribución establecerá una ley orgánica. La comisión estará integrada por las siguientes personas. A ver, ¿qué personas son esta comisión que fijan las remuneraciones? Fíjense. Un ex ministro de Hacienda, un ex consejero del Banco Central, un ex contralor, un ex presidente de las ramas que integran el Congreso Nacional y un ex director nacional de Servicio Civil. Sus integrantes serán designados por el presidente de la República con acuerdo de los 2/3 de los senadores en ejercicio. O sea, una ley, no sé si, bueno, tiene un alto quórum. Los acuerdos de la comisión serán públicos, se fundarán en antecedentes técnicos y deberán establecer una remuneración que garantice una retribución adecuada a la responsabilidad del cargo y a la independencia para cumplir sus funciones y atribuciones. Se fijan que la Constitución del 80 ya establece algo de un secretillo, de una comisión que establece los sueldos o las remuneraciones del presidente, los senadores y diputados, o los gobernadores. No es una remuneración fija, ¿no? Va a ir cambiando. Y todas estas personas que están acá componen aquella comisión, ¿no? Eso es lo que establece la Constitución del 80 con respecto a la remuneración de los cargos que acabamos de ver. Por su parte, el borrador, el 41, ya vamos en el borrador, nos dice que se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Esta comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Se fijan que esta, digamos, libertad de enseñanza comprende también el pensamiento de las madres, padres, apoderados, apoderadas y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y autonomía progresiva de los NNA, ¿no? Es bastante interesante este artículo en el sentido que hay una libertad, ¿no? Por elegir también la educación que quieren nuestros hijos, un grado de libertad muy parecido a los que propugnan los creadores del actual sistema educativo, ¿no? Finalmente el sistema educativo actual se divide entre privados y públicos y teniendo la libertad de elegir, ¿no? Los que tengan, digamos, el suficiente dinero para pagar la educación de su hijo. Bueno, acá esta libertad, ¿no? De enseñanza de alguna forma comprende, ¿no? La libertad de las madres, padres, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación, ¿no? Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones en el marco de los fines y principios de la educación. Es interesante el artículo 41 en el sentido claro que establece la libertad de enseñanza
Y también muy interesante la enunciación, ¿no? de la libertad también de todas estas personas de elegir el tipo de educación, siempre respetando, ¿no? el interés superior del niño en no quedar, digamos, fuera de una educación como corresponde, que la que dicta la Constitución, ¿no? Ya habíamos visto qué Constitución quiere, qué educación quiere la Constitución, una educación integral, ¿no? Que comprenda mucho más de lo que habíamos visto. Estamos viendo también una educación ambiental, educación ecológica, educación filosófica, ¿no? Hay bastantes fundamentos nuevos que vemos en este borrador. Bueno, el tema de la Constitución del 80, que quedamos, ¿no? en el artículo 39, y empieza con algo bastante interesante, que son los estados de excepción constitucional, ¿no? El artículo 39 nos habla de los estados de excepción constitucional, indicando que el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas solo pueden ser afectados bajo las siguientes situaciones de excepción, ¿no? Y aquí enumera situaciones de excepción, ¿no? Que sería guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia, calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado. Bueno, esos serían, digamos, los estados de excepción, ¿no? Que serían guerra externa, interna, conmoción interior, emergencia y calamidad, siempre y cuando afecten gravemente el desenvolvimiento de las instituciones del Estado, ¿no? Es, de alguna forma, un estado de excepción permite restringir los derechos fundamentales establecidos en aquella Constitución del 80. Veamos si hay estado de excepción en el borrador, no lo sé, no he revisado hasta ahí. Por su parte, el artículo 42 del borrador nos dice que quienes integran las comunidades educativas tienen derecho a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, implementación y evaluación de la política de educacional local y nacional. La ley especificará las condiciones, los órganos y los procedimientos que aseguren su participación vinculante, ¿no? Es así que eh, de alguna forma hay derechos, ¿no? a participar en el proyecto educativo y en lo que es importante para los niños, niñas y adolescentes a la hora de diseñar el marco educativo, el proyecto, ¿no? Y es así que las comunidades educativas están integradas, ¿no? por diferentes organismos y tienen derecho a evaluar cómo es el marco del proyecto educativo. Bastante interesante eso, porque en la actualidad no es así, no es así. De alguna forma hay educaciones, no toda la educación tiene que ser igual, ¿no? Hay educaciones distintas, ¿no? con distinto enfoque, y eso es interesante a la hora de especificar seres o personas mucho más integrales a la hora de ser efectivas dentro del lugar donde se van a desarrollar. El artículo, bueno, ya en la Constitución del 80 estábamos hablando del estado de excepción, el 39 hablaba de eso, el 40 nos va a decir más cosas. El artículo 40 de la Constitución del 80 nos dice que el estado de asamblea en caso de guerra exterior y el estado de sitio en caso de guerra interna, ahí estarían los dos nombres para el caso de guerra exterior es estado de asamblea, y el estado de sitio en caso de guerra interna o grave conmoción interior lo declara el presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente, el Congreso Nacional, dentro del plazo de 5 días contados desde la fecha en que el presidente de la República someta la declaración de estado de asamblea o de sitio a su consideración. Deberá pronunciarse aceptando o rechazando la proposición. Sí que puede introducirle modificaciones. Si el Congreso no se pronunciara dentro de dicho plazo, se entenderá que aprueba la proposición del presidente, un tipo de caso de silencio positivo de la administración pública. Sin embargo, el presidente de la República podrá aplicar el estado de asamblea o de sitio de inmediato mientras el Congreso se pronuncia sobre la declaración, pero en este último estado solo podrá restringir el ejercicio del derecho de reunión. O sea, solamente se restringiría ese derecho. Las medidas que adopte el presidente de la República en tanto no se reúne el Congreso Nacional podrán ser objeto de revisión por los tribunales de justicia sin que sea aplicable, entre tanto, lo dispuesto en el artículo 45.
La declaración de estado de sitio solo podrá hacerse por un plazo de 15 días como máximo, sin perjuicio de que el presidente de la República solicite su prórroga. El estado de asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la situación de guerra exterior, salvo que el presidente de la República disponga su suspensión con anterioridad. Bueno, ahí están los famosos estados de sitio regulados y el estado de asamblea regulados en el artículo 40. El artículo 43 del borrador nos dice ahora que la Constitución reconoce el rol fundamental de las profesoras y los profesores, valora y fomenta la contribución de educadoras, educadores, asistentes de educación, educadores tradicionales. En su conjunto son agentes claves para la garantía del derecho a educación. Algo interesante, reconociendo la Constitución el rol fundamental que tienen aquellas personas que ejercen la educación. El Estado garantiza el desarrollo del quehacer pedagógico y educativo de quienes trabajen en establecimientos e instituciones que reciban fondos públicos. Dicha garantía incluye su formación inicial y continua, su ejercicio reflexivo y colaborativo y la investigación pedagógica en coherencia con los principios y fines de la educación. Asimismo, protege la estabilidad en el ejercicio de sus funciones, asegurando condiciones laborales óptimas y recordando la autonomía profesional. De alguna forma lo está dotando, ¿no?, a los profesores y profesoras de una forma de colchón, ¿no?, de una forma de acompañarlos y darle las herramientas necesarias, ¿no? Y finalmente la formación inicial y continua, como dice, de alguna forma necesita, ¿no?, de ciertos fines, ¿no? Y así de alguna forma se protegerán la estabilidad del ejercicio de la función, que es lo que quiere la Constitución, ¿no?, para ejercer una labor mucho más óptima. Las trabajadoras y trabajadores, los trabajadores y trabajadores de la educación parvularia básica y media que se desempeñen en establecimientos que reciban recursos del Estado gozarán de los mismos derechos que contemple la ley. Los iguala como, como a todos, como párvulo básico y medio. Por su parte, la Constitución, ya estamos viendo el estado de excepción, el artículo 41 regula el estado de catástrofe ahora, y nos dice que en caso de calamidad pública, lo declara el presidente de la República, determinando la zona afectada por la misma. El presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. Hay una obligación de información, ¿no? El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos 180 días desde que estas y las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Con todo, el presidente de la República solo podrá declarar el estado de catástrofe por un periodo superior a un año con un acuerdo del Congreso Nacional. Y necesita acuerdo, ¿no? El referido acuerdo se tramita en la forma establecida en el inciso segundo del 40, es decir, lo que acabamos de ver con respecto al estado de sitio y el estado de asamblea. Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de Defensa Nacional, que designa el presidente de la República. Esta asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale. Ahí es el estado de catástrofe, es lo que está hablando la Constitución del 80. El artículo 44 ahora del borrador nos dice que toda persona tiene derecho a la salud. ¿Ya? Ahora pasamos a la salud. Ya vimos la educación, vimos lo que quiere la Constitución con respecto a la salud, algo bastante importante y bastante bueno que no tenemos, lo que contempla el borrador constitucional. Veamos qué contempla en la salud, ¿no? Las personas tienen derecho a la salud, dice, y al bienestar integral, incluyendo dimensiones físicas y mentales. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que la sustentan. Muy importante, ¿no? La medicina ancestral, ¿no? Muy importante estableciéndolo como derecho. El Estado debe proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales, ambientales sobre la salud de la población. Corresponde exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión, fiscalización de las instituciones públicas y privadas.
El Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado. Se rige por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia, territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Asimismo, reconoce, protege e integra las prácticas y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas, así como a quienes las imparten conforme a esta Constitución y la ley. El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que los prestadores privados puedan integrarse a este sistema. Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud. El Sistema Nacional de Salud es financiado a través de rentas generales de la Nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a los empleadores, trabajadores, con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de fondos de este sistema. El Sistema Nacional de Salud incorpora acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. Algo que no estaba porque la rehabilitación no estaba. Definitivamente no estaba. La atención primaria constituye la base de este sistema y se promueve la participación de las comunidades en políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo. El Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento. Algo que no estaba. Tampoco estaba, ¿no? Para nada, no hay un programa de salud mental destinado a la atención y prevención de estas, ¿no? Me queda al debe con el artículo de la salud, ¿no? Queda al debe, ¿no? Establece como que deja el mismo sistema, deja a los privados también, establece como una supervigilancia del Estado, ¿no? En la regulación, supervisión, fiscalización de esto, establece, digamos, deberes del Estado para alcanzar el más alto nivel posible de salud. También lo vemos, el bienestar integral, ¿no? Incluyendo dimensiones física y mental, lo habíamos visto, establece también lo que un sistema universal que ya lo tenemos, establece principios importantísimos a la hora del sistema de salud, como son la solidaridad, la interculturalidad, la pertinencia, lo vemos, la desconcentración, la eficacia, calidad, lo habíamos visto, la no discriminación también, algo que ya tenían varios. También reconoce y protege o integra las prácticas de conocimiento de los pueblos y naciones, también lo vimos. Vemos que puede estar integrado por público y privado, también que es deber del Estado el fortalecimiento de las instituciones públicas, financiado a través de rentas generales de la Nación, cotizaciones obligatorias, acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. Eso no estaba. Eso es importante. La atención primaria constituye la base de este sistema y se promueve la participación de las comunidades en las políticas de salud. Algo muy importante. Tampoco estaba. El Estado genera las políticas y programas de salud mental. Tampoco estaba. Y está muy bien. Aunque estamos al de... Siento que hay que fortalecer ese artículo. Vamos a quedar hasta acá. El artículo 42 de la Constitución del 80, ya habíamos visto, estamos viendo los estados de excepción constitucional. El artículo 42 va a estar con el estado de emergencia, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, y el borrador constitucional vamos a quedar en el artículo 45. Pasamos por artículos bastante importantes, por el artículo de la salud, por el artículo de educación, se nos viene el artículo 45 que es de la seguridad social. Está bastante interesante el borrador constitucional, algo mucho más avanzado de la Constitución del 80. Ya vemos que la Constitución del 80 está hablando del aparataje gubernamental y nada de esto menciona, para nada. Así que se nos viene bueno el siguiente video. Muchas gracias por quedarse, muchas gracias por ver el video, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video.